Gracias le doy al Señor por la vida que nos concede por tenernos en esta mañana aquí. En verdad, no dije esto al principio, en el primer servicio, pero tengo que compartirlo ahora. No sé qué pasaba, pero algo raro me sucedió el viernes en la tarde, allá en la noche. Estaba muy bien, disponiéndome, repasando mis notas, cuando de pronto, sin saber por dónde, pero llegó fiebre, dolor de cabeza y malestar a mi cuerpo. En un momento dado dije: Señor, tú sabes lo que me toca hacer. Me siento mal. No sé qué tengo. Tomé una pastilla para la fiebre, para el dolor de cabeza, y continué esperando en el Señor. Lo que el Señor me permite compartir en esta mañana con ustedes no nació de ayer ni de esta semana. Esto surgió por allá en el mes de agosto, que el Señor habló a mi corazón porque tenía una actividad para mujeres y me dio esta palabra. Cuando me dio esta palabra, yo dije: esta palabra me bendice mucho y quiero compartirla con mi iglesia antes de salir, antes de irme. Pero no veía la oportunidad, no veía cuándo. Pero hace como 2 semanas, tal vez, sí, creo que 2 semanas, una semana, mi esposo me dijo: tengo el predicador para esto, me toca a mí tal día y tal día, pero me hace falta el 10. El 10 de diciembre no tengo quien predique. No sé, yo no lo hago, pero me salió espontáneamente. Yo digo: yo tengo una enseñanza. Él me dijo: bueno, es tuya. Después que le dije, me arrepentí, le dije: no, yo no quiero, yo no voy a hacerlo. Y dice: no, ya te toca. Te va a tocar a ti porque yo no puedo hacerlo. Me dije: Señor, tal vez no, es la última oportunidad de compartir con mis hermanos en un servicio dominical este año. No sé si vuelva a pasar, puede ser que sí, pero ayúdame, voy a asumir el reto y voy a compartir en esta mañana con ustedes lo que el Señor me ha dado hace, como les digo, ya un tiempo larguito. ¿Cuántos de ustedes en un momento dado han usado la expresión, el refrán que dice: de tal palo, tal astilla? ¿Cuántos lo han usado? Levanten la mano los que lo han usado. Lo han usado, ¿verdad? Qué bueno. Es un refrán muy común y lo usamos haciendo algunas comparaciones, pero casi por lo general es para algo bueno, ¿verdad? Es porque de tal palo, tal astilla. Tenía que ser así. Y alguien me decía al terminar el primer servicio, me decía: cuando es para bien, decimos de tal palo, tal astilla, pero cuando es para mal, decimos: hijo de tigre sale pintado. Ciertamente. Y eso es lo que es en nuestro diario vivir, nuestro diario actuar. Siempre caminamos y actuamos de esa manera. Pero este refrán, de una manera u otra, encierra una gran verdad: de tal palo, tal astilla. Una gran verdad que nos puede ayudar a nosotros. Para compartir con ustedes en esta mañana, en realidad me siento con mucho gozo y quiero compartir aspectos de un personaje que para mí, yo creo que para muchos de ustedes es un poco anónimo. Un poco anónimo porque casi nunca se hace referencia a él. Y si se hace referencia a él es con respecto a otro personaje sobresaliente, muy importante, que brilló con gran esplendor y que fue usado por Dios para realizar grandes planes y extraordinarias cosas en medio de una inminente destrucción. De este personaje, cuando sepan quién es, de quién se trata, podemos decir: de tal palo, tal astilla. ¿Quién de sus hijos le ha dicho a usted: yo soy así de fiel creyente, amo a Dios, sirvo a Dios, me rindo a Él porque me parezco a ti, porque sigo tu ejemplo? Ojalá que así sea.
Pero de aquí en adelante que se marque en ti, en tu mente, en tu corazón, esta frase: de tal palo, tal astilla. No recuerdo haber escuchado a un padre que le haya puesto el nombre de este personaje a su hijo, como se coloca el nombre de Moisés, David, Daniel, Juan, Pedro, porque son personajes destacados en la palabra del Señor. De este nombre casi nunca se coloca, se pone, nadie lo pone. ¿Por qué? Porque aunque este personaje es de descendencia real y hizo grandes cosas, grandes maravillas, no es muy conocido. Brilla por él alguien, pero él siempre detrás de esa persona. Yo creo que por aquí hay alguien que se me puede atrever a decir quién es. ¿Quién sabe quién es ese personaje? Vamos. ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Ah? ¿Usted no me está metiendo trampa? ¿Usted no estuvo en el primer servicio? Exactamente. Mardoqueo. Este es nuestro personaje de hoy, Mardoqueo. ¿Cuántos de los predicadores que están aquí han predicado sobre Mardoqueo? Y yo creo que si pregunto a otros no lo han hecho. Pero en realidad, este personaje es Mardoqueo. Y este personaje, odiado por unos, fue usado por Dios para bendecir a su pueblo, para restaurar vidas, para elevar a altas posiciones a esclavas, salvar a reyes de la muerte, aguar, destruir planes maléficos, planes de mucha maldad, salvar al pueblo de Dios de la más cruel y horrenda destrucción, terminar como un hombre temido, como un hombre en un alto puesto en la corte real, terminando como la segunda autoridad en el reino después del rey, por la gracia, por la misericordia y fidelidad de Dios. Mardoqueo es un hombre que debemos estudiar su vida para descubrir grandes cosas de él. Todo en la vida tiene un inicio y todo tiene un final, ciertamente así es. Pero lamentablemente nosotros nos limitamos más a conocer el final que los inicios de las cosas, y así nos quedamos. Pero nunca podemos olvidar que un buen final lo determina un buen inicio. Si tú inicias bien, terminarás bien, pero si inicias mal, tendrás mucho trabajo y muchas dificultades para restaurar tu vida, tu camino, para que termine por lo menos medio bien. Fue precisamente esto lo que con temor de Dios, ternura y responsabilidad construyó nuestro personaje, un buen principio para tener un final feliz para todo un pueblo, para toda una nación. En el libro de Esther, considerado una joya literaria, encontramos la historia de Mardoqueo, pero nos admira más, nos detenemos más en la vida y hechos de una mujer llamada Esther, en su sabiduría, su belleza y sus proezas, que en la vida, en cómo llegó ella a ser esa mujer grande, fiel y digna de admirar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo logró Esther esto? ¿Cómo logró Esther escalar tan alto? ¿Dónde estuvo la clave del éxito de Esther? Esta mujer brillante, esta mujer hermosa que tanto hablamos de ella y que sí colocamos su nombre a nuestras hijas. ¿Dónde estuvo la clave del éxito? Dice en Esther 2:5-7 que en Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, nieto de Simeí y bisnieto de Quis. Era de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia
Esther era muy hermosa y elegante. Comenzamos diciendo aquí que esta niña, huérfana, sus padres mueren y este primo se encarga de criarla. Pero me llama la atención que dice era hermosa y elegante. Mardoqueo tomó a esta niña como hija suya, no para aprovecharse ni de su belleza ni de su elegancia, como sucediera hoy día, sino para enseñarle, para educarla, para cuidarla, para formarla en el gran camino del Señor. Este hombre es un instrumento de Dios usado para bendecir no solo a Esther, sino a través de Esther a toda su nación, a una nación completa. Sin dudarlo, en Dios existe el éxito. Dios es el que tiene el control. Dios es el que sabe todas las cosas. Dios dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Este hombre, instruido en el conocimiento de Dios, toma a esta mujer, a esta hija, como un regalo, como un don de Dios, y comienza a cuidarla, a formarla conforme lo que Él es. Por eso digo, de tal palo, tal astilla. Dios usa instrumentos que le conozcan en espíritu y en verdad. Es una gran realidad. Que conozcan sus mandamientos, que le teman y le obedezcan para hacer resplandecer su gloria. Dios es el dueño, Dios es el que inspira, Dios es el que hace todo, pero Él usa a todo aquel que está dispuesto para hacer su voluntad. Pero es importante que esta persona que quiera hacer la voluntad de Dios conozca sus mandamientos, sepa quién es Dios, actúe como Dios quiere. Él usó en este momento, usó a Mardoqueo. Para Mardoqueo, el conocer a Dios, el creer y vivir conforme a sus mandamientos, el temor reverente de Dios y el amor de Dios, por el amor de Él en su corazón por el pueblo de Dios, fueron las motivaciones que lo impulsaron a lanzarse por la fe a retos imposibles para el hombre, para los humanos. Pero fue este reto, fue esto también lo que marcó un final de éxito, bendiciones y resultados extraordinarios para la gloria de Dios. Mardoqueo, su nombre en hebreo Mordecai, significa hombre pequeño, un hombrecito. Es un nombre babilónico que llevaron varios judíos que vivían en los tiempos de Artajerjes, según estuve investigando en algunos libros. Fue uno de los deportados a Babilonia por Nabucodonosor, un hombre temeroso del Dios del cielo, que no temía manifestar su fe, aún arriesgando su vida, por amor y obediencia a quien le había escogido, para alabanza de la gloria de su nombre, como Dios nos ha escogido también a nosotros, con el mismo propósito, que seamos alabanza de la gloria de su nombre. Cuando Dios escoge a cada uno, tiene su propósito claro, por el cual lo ha escogido. Fue un dirigente judío que regresó con Zorobabel, según nos dice Esdras 2:2 y Nehemías 7:7. Si era un líder, era de la dinastía real. Era de la tribu de Benjamín, por tanto de la dinastía real, de donde descendía también el rey Saúl. Él viene de la misma línea. Era primo de Esther, a quien había criado como su hija al morir sus padres. Asumió su papel con gran responsabilidad. Cuando pienso en esto, en el papel de los padres, y cuando pienso en este refrán de tal palo, tal astilla, pienso en la gran responsabilidad y compromiso que asume un padre y una madre que conocen a Jesucristo. La gran responsabilidad que asume, que Dios coloca en tus manos. Como padres podemos preparar, oiga bien, como padres podemos preparar a nuestros hijos para el reino de los cielos, para que sean bienaventurados, para que sean bendecidos,
como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Es el privilegio que Dios le da a todo padre cristiano, que edifique a su hijo en el camino del Señor. Y esto hacía Mardoqueo: edificar a su hija, conducir a su hija en el camino del Señor. Pero un padre no comprometido, un padre que no tiene la vida de Cristo en él, puede fácilmente entregar en bandeja de plata a sus hijos a Satanás, porque entiende, porque cree que para ser feliz necesita compartir con el mundo. No fue este el deseo de Mardoqueo. Él estuvo listo para guiar, conducir, enseñar y afirmar la vida de su hija en los caminos del Señor, porque grandes propósitos tenía Dios con ellos. Los hijos deben parecerse a sus padres, como el cristiano comprometido debe parecerse a Jesucristo. Porque si yo como padre reflejo a Jesucristo, mi hijo me va a ver a mí y él querrá hacer la misma cosa. Un compromiso, es una responsabilidad. Padres y madres, ¿qué estás haciendo con el don, con el regalo que Dios ha colocado en tus manos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? Mardoqueo preparó a su hija para el mundo, preparó a su hija para que fuera al mundo, para que entendiera cómo se vivía en el mundo, pero la preparó, la capacitó de tal manera que él sabía que era lo que iba a suceder. Él sabía qué era lo que iba a pasar cuando su hija saliera de su cobertura para ir a cumplir los propósitos de Dios. La palabra de Dios dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas. Le dice esto a los padres: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esta versión me gustó, por eso la cogí aquí. Hermano, si tú amas a tu hijo y quieres para él lo mejor, primeramente tú tienes que amar a Dios y conocerlo a él. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus ideales, tus pensamientos? ¿Hacia dónde proyectas tu vida y la vida de tus hijos? Eso que está aquí en tu mente es lo que le vas a proyectar. Con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que eres, ¿quién eres tú? Con todo lo que tú eres tienes que amar a Dios para que lo reflejes en tu hijo. Y más que todo, con todo lo que vales. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? Tus valores y tus principios de padre será lo que le puedes transmitir a tu hijo. Eso le puedes dar a ellos con todo lo que vales. Apréndete todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas. Lo primero que tienes que hacer es aprender la palabra del Señor, es conocer los preceptos de Dios, es conocer la voluntad de Dios, es entender quién es Dios, para que cuando tú las sepas y cuando tú te las aprendas, entonces te la puedes enseñar a tus hijos y repítelas a tus hijos a toda hora, no cuando a ti te guste ni cuando Él quiera escucharte. Tu vida tiene que ser el reflejo de la palabra del Señor. Repítelas a tus hijos a toda hora. ¿Dónde más? En todo lugar. Y entonces dice: cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu corazón y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Eso es lo que el Señor nos manda. Y eso fue lo que este hombre, Mardoqueo, vivió, practicó, transmitió a su querida hija, porque la amaba. Pero no puedes amar a tu hijo si tú no amas a Dios. Y no puedes enseñarle a tus hijos lo que tú mismo, como padre y madre, no estás viviendo y estás creyendo. Eso es lo que Dios está demandando hoy. Lamentablemente, y tengo que decirlo con dolor, lamentablemente, estos principios cristianos,
Esto que nos manda la Biblia, de que debes escuchar la palabra en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, en el camino, cuando le llames por teléfono, cuando se vaya para el colegio, cuando esté en la universidad. Eso hoy es anticuado. Eso hoy los padres lo miran como un bullying para los hijos. Muchos dicen, no puede ser palabra, no puede ser la Biblia. ¿Por qué tanta Biblia? Pero Dios lo declara. Dios lo declara. No importa dónde estén, no importa la hora, no importa las circunstancias. Repítele a tu hijo mi palabra. Enséñale a tu hijo mi palabra. Porque eso es lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Esos son los hijos, la herencia que yo he puesto en tus manos para mí, y hay que cuidarla. ¿Cuánto cuidas a tus hijos? ¿Cuánto? A veces ya los hijos le dicen a los padres, oye, ya vienes con la misma cosa, ya vienes con el mismo tema. Iglesia, reunión, Biblia. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado la hermosura de lo que es la palabra de Dios. Y como se le ha enseñado religiosidad y no fundamento y no palabra, se convierte en un aburrimiento. Padres, ¿qué estás haciendo? Padre, madre, ¿qué es tu responsabilidad? No es anticuado, no es aburrido, no es cansón lo que Dios te da. Es lo único que vale la pena y es lo único que llevará a tu hijo a la gran victoria del reino de los cielos. Hay que tener y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Mardoqueo brindó todo el cuidado, tiempo, disciplina, formación, ejemplo y amor, todo lo que Esther necesitaba para ser feliz, para ser una mujer realizada. Infundió en su hija los valores de la palabra de Dios, los valores del reino de Dios, el respeto y la obediencia. Seguro que del respaldo divino en la labor realizada, cuando sabía que su hija estaba preparada, no dudó en lanzarla para que participara en el concurso donde se elegiría la mujer que reemplazaría a Vasti, porque sabía que la herencia que Jehová había puesto en sus manos estaba tan firme y tan fuerte que como Daniel y sus compañeros no sería contaminada ni con el vino ni con la comida del rey. Llevaba una mujer formada, una mujer transformada, una mujer establecida, una mujer convencida que los principios de Dios están por encima de toda circunstancia, están por encima de toda vanidad, están por encima de todo placer, y que nada es mejor en la vida que tener a Jesucristo, a Dios Todopoderoso en su vida. Esa era la seguridad de un padre que dedicó su vida para sembrar en su hija los valores del reino de los cielos. En esta generación que estamos viviendo, padres queridos, yo te digo, ¿qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? Yo te pregunto, ¿cómo está la herencia que Dios ha colocado en tus manos? ¿La has guardado? ¿La has protegido? ¿O la has lanzado en las manos del enemigo? ¿Qué estás haciendo? Pero a pesar de todo hay tiempo. Dios extiende su gracia y su misericordia para hacernos reflexionar en qué debemos hacer. Dios acompañaría a Mardoqueo y a Esther en todo lo que emprendía. El buen trabajo de los padres que anhelan ver hijos fundamentados en los principios del reino, que crezcan y se mantengan firmes hasta el final, nunca serán en vano. Nunca serán en vano. Mardoqueo recibió el fruto de su trabajo con gloria, con grandeza, con autoridad y con poder. Lo recibió. ¿Por qué? Porque él lo sembró. Tengan cuidado los que, conociendo la verdad del Señor, no le están dedicando a sus hijos el tiempo, el amor, enseñarle la obediencia, el temor del Señor. Tengan cuidado, mis queridos padres. Es mejor que ahora lloren con sus hijos, porque ustedes no les ceden a sus caprichos, que mañana tengas que llorar porque están en el mundo perdidos y sin Cristo. Estamos en un mundo de perdición. Estamos en un mundo que no da tiempo para que tú pienses, sino que arrastra. Hay que tener mucho cuidado con esto. Padres, si tú eres de los que acolitas a tus hijos para que se diviertan porque necesitan conocer algo de allá afuera, ten cuidado. Ten cuidado, piénsalo. Yo no te digo que no lo hagas, puedes hacerlo, pero piénsalo. Y enséñale a tu hijo qué resultados tendrá
si él vive en esta condición. Esther es un ejemplo bien claro, muy claro de una labor paternal. Esther hizo muy claro y muy real nuestro proverbio en esta mañana, nuestro refrán: de tal palo, tal astilla. Su nombre en hebreo, Esther, significa mirto, y eso muestra la importancia de que es siempre permanece verde el mirto, y que su significado denota que hay fuerza, una fuerza que nunca desmaya. También significa gozo, pero no el gozo que el mundo ofrece, no el gozo común y corriente, sino el gozo permanente que genera en el creyente que ama a Dios el Espíritu Santo. Ese es el gozo permanente que había en la vida de Esther, que ese gozo permanente que produce el Espíritu Santo no se compara con todo lo que el mundo puede dar a tu hijo, no se compara con todo lo que el mundo puede reunir para darle, engañarle y seducirle, no se compara con el gozo del Señor. Cuando viene a ser parte del harén del rey, Esther toma el nombre de Esther, ya no es Hadasa sino Esther, que significa estrella. Y esto lo hace referencia, este nombre hace referencia al éxito que solamente las grandes personas, las personas importantes que hacen esfuerzo por crecer, logran alcanzar los más grandes éxitos. Las estrellas siempre están encima, siempre están en lo alto. Eso significaba el nombre de Esther. A Esther podemos considerarla como un auténtico ejemplo de sencillez y de humildad. Una mujer libre para conquistar muchas bellezas, muchas batallas, pues a pesar de su orfandad, nacer y vivir en una tierra extraña a su fe y a sus costumbres, no la conocemos, no la vemos, no la vislumbramos en la palabra de Dios como una mujer amargada, ni triste, ni quejumbrosa, y menos traumatizada, a pesar de todo lo que ella había vivido. Es libre del resentimiento, es libre del dolor, de la orfandad y del destierro, no permitiendo que el pasado afectara su presente, porque su padre, Mardoqueo, se había encargado de hablarle del Dios que cura, del Dios que sana, del Dios que limpia, del Dios que vivifica, del Dios que es todo gozo. Por eso ni el cautiverio, ni las situaciones adversas que vivió quitaron de ella el gozo y la satisfacción de ser una mujer para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él le había enseñado que en Dios estamos completos, que no necesitamos del mundo para vivir felices en Dios. El que acude al mundo para ser feliz es porque no ha sido en realidad lleno de la presencia, del poder de Dios, no ha sido completada su vida con la realidad de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es gozo permanente y nada me podrá quitar el gozo que el Señor me da. Es una mujer que sabe quién es y en quién confía. Es una mujer sencilla que requiere de muy poco para ser feliz. Una mujer de corazón tierno, donde la semilla del amor de Dios hacia su pueblo la llevó a tomar grandes riesgos, a tener grandes riesgos, pero también a tener grandes conquistas. ¿Qué hizo de Esther una mujer tan reconocida en su tiempo? ¿Qué hizo de Esther la mujer guerrera mencionada en el Antiguo Testamento, una mujer de importancia, siendo la esposa de un hombre cruel, sanguinario, orgulloso, arrogante y perverso? ¿Dónde estuvo la clave del éxito? Esther no estaba rodeada de cualquier cosa, estaba rodeada de lo peor, pero cuando Dios llega a la vida del hombre, no importa dónde estés, puedes estar en el lugar más oscuro, más profundo, pero de allí el Señor te sostiene, allí el Señor está contigo, allí el Señor hace resplandecer su gloria y muestra la diferencia de quién eres tú y quiénes son los demás. ¡Qué belleza! Para mí esta historia de Esther me llena de tanto gozo. Él, mejor que Dios, nada podrá ser. Él es el mejor en nuestra vida. Una mujer que sabe en quién confía. Una mujer que sabe, conoce, tiene una experiencia con Dios, porque su padre se lo había enseñado. Mardoqueo le enseñó lo que era, cómo Dios condujo al pueblo por un desierto 40 años. Cómo el pueblo fue sacado de Egipto milagrosamente. Cómo
el mar se abrió y se secó, cómo el río Jordán se detuvo. Todas estas experiencias, yo me imagino a Mardoqueo con su hija sentada allí. No nos habla la Biblia que tenga más familiares, puede ser que tenía más, pero no nos dice la Biblia eso. Pero con ella me imagino contándole y diciéndole, este es el Dios, este es tu Dios. No te va a dejar, no te va a desamparar. Tu Dios te va a defender en todo momento. Si Él abrió el mar, Él también te va a bendecir. Si Él produjo agua de una peña en un desierto, a ti te va a bendecir. Ese Dios es tuyo. Y ese Dios tan grande, ese Dios tan sublime, fue el que se impregnó en la vida de esta mujer, en la vida de esta hija, que aunque estuvo en el palacio, ustedes pueden leer el libro de Esther y sabe toda la barbaridad que se hacía en ese lugar, en ese palacio, donde la perversión era el plato del día, el licor, todo lo malo era ahí. Y allí en ese lugar brilló Esther. Hijo, ¿dónde va a brillar tu hijo? ¿Dónde va a brillar tu hijo? ¿Dónde tienes que dónde quieres tú que llegue tu hijo a brillar? Para que tu hijo brille en la oscuridad. Y Jesús lo dijo claramente, que nosotros somos como luminares en el mundo, para llevar luz a las tinieblas. Si tú quieres que tu hijo alumbre en las tinieblas, en la más densa oscuridad, prepáralo, capacítalo, enséñale, muéstrale los principios del reino, vive la vida cristiana, vívela tú, para que tu hijo la vea y pueda desear ser como el Señor. No fue lo que hizo a Esther el ser grande, no fue el estar en el palacio del rey, no fue el ser la sucesora de Vasti, no fueron los acontecimientos que se dieron en el palacio, ni los lujos ni las riquezas. Lo que hicieron de Esther una mujer de importancia para el reino de Dios y para que su nombre ocupe un lugar en la historia bíblica, fue en la enseñanza que su padre le infundió. Fue su hogar, fue lo que vio, lo que entendió, lo que conoció. Sí, que la responsabilidad de un padre que conociendo los valores de la herencia que Dios puso en sus manos, estuvo listo para darlo todo. No hubo, no sobresalía, no era más importante el trabajo, las responsabilidades, los compromisos, lo uno o lo otro. Eso tenía su importancia porque él también trabajaba. Pero la importancia mayor que él dio fue ocupar su tiempo para conducir a su hija y para criarlo en los caminos del Señor. Él se propuso que la herencia que el Padre puso en sus manos, Él la devolvería con altos dividendos. Y eso lo logró. Así fue. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar recibir lo que no he sembrado. No puedo esperar que me den cuando yo no he abierto mi corazón para dar. Pero este hombre lo dio todo por su hija y lo logró. Esta formación en la vida de Esther me enseñan a mí unas características muy importantes en la vida de esta mujer. Características que hoy por hoy es indispensable que nosotros como cristianos podamos tener y podamos vivir. La primera, bueno, no podemos negar que el protagonista principal de esta historia tenía todos los hilos entretejidos muy bien organizados, que es Dios, bajo control, y que su poder, sobre todo poder y autoridad, se haría manifiesto para que todos conocieran que no hay Dios fuera del gran Dios de Israel, fuera del Dios que creó el cielo y la tierra. En primer lugar, Mardoqueo había cumplido el mandamiento de enseñar la palabra de Dios a su hija. Esta palabra la repetirás. Él cumplió esa palabra, cumplió esa obligación, la repetirás. Era la ley y los prodigios de Dios enseñados a Esther a través de Mardoqueo, que habían desarrollado su vida en confianza firme e inconmovible en la palabra de Dios, pese a las circunstancias que ella había vivido. Entonces, de allí la importancia de instruir, como dice la palabra, al niño en su camino. Y como dice Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer
Ustedes saben el versículo. La importancia, ¿qué importancia tiene para ti tu hijo pequeño? ¿Qué importancia tiene para ti transmitir las enseñanzas, sentarte con tu hijo para enseñarle los principios del reino? Si es tan importante para ti esto, impedirás que tu hijo se siente a ver 2 horas de televisión y le dedicarás tu tiempo para que le enseñes la palabra del Señor. Impedirás que tu hijo se vaya a la calle con los amigos y te sentarás con él a meditar la palabra del Señor. Y yo te digo ahora, los que están comenzando y los que aún no han comenzado, ¿qué clase de hijos van a formar? Aquí tienes un ejemplo de que sí se puede formar y criar hijos para el reino de los cielos, santos que caminen en santidad, hijos que yo llamo los jóvenes del Salmo 1. Bienaventurados, dichosos los que no se revolcaron con el mundo, los que no tienen que venir llorando a los pies de Dios porque no saben, piensan que Dios se les ha ido porque no lo encuentran, no tienen paz, no tienen felicidad, no tienen tranquilidad. Padres, es una gran labor nuestra. ¿Qué características se formaron en Esther? En primer lugar encuentro esta, la fe. La fe fue una de las características importantes en la vida de esta mujer. Una fe auténtica, genuina, no religiosa. Porque a veces creemos que nuestros hijos crecen en la fe cuando lo traemos a la iglesia para que se sienten y escuchen un mensaje o para que vayan a la clase de la escuela dominical. No, esa fe no se construyó así. Esa fe se construyó en el ejemplo, se construyó en la formación en la casa, en repetir día tras día, noche tras noche la palabra del Señor, en dedicarle tiempo, en mirar la importancia que esa hija tenía. Eso desarrolló la fe en Esther. Entonces, Esther, una mujer de fe genuina, no religiosa. Y quiero aprovechar para decirte, no des por sentado que tu hijo es cristiano y que tu hijo es salvo porque viene a la iglesia. No des por sentado esta parte. Procura investigar, procura llegar al corazón de tu hijo y procura entender si en realidad ya tu hijo es salvo o tu hijo está más allá que acá. Procura entenderlo, porque no es hablar, es sembrar, es edificar, es formar, es establecer el reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Ella fue una mujer de fe genuina, no fingida, porque la fe fingida lleva más a la rebeldía, lleva más a la incredulidad que a la convicción. Fue una fe que no desfallece en medio de las adversidades. Envía a decir a su padre, dice en el capítulo 4, 15 y 16, envía a decir a su padre, ve y reúne a todos, orad y ayunad, y yo me presentaré. La situación para el pueblo de Israel se había endurecido grandemente. El pueblo de Israel, por causa de un enemigo, iba a ser destruido. Estaba en peligro de destrucción. Y cuando Mardoqueo le envía a Esther, es decir, hay peligro, hay situación difícil, el pueblo va a aparecer, alguien se ha levantado para destruirlo. Esa mujer llena de fe, por un momento piensa, ¿qué voy a hacer? Pero luego dice, ve, no importa, porque él le dice, el pueblo va a aparecer y tú, que eres judía, aunque estés en el palacio, no te vas a salvar porque eres judía también. Entonces ella acude en esa fe que había recibido, acude a la presencia del Dios, del Padre, y dice entonces, ve y reúne a todos, orad y ayunad, y yo me presentaré, no importa lo que venga. ¡Qué fe! Ella sabe y conoce. Yo sé quién es el Dios y que he aprendido. El Dios que se me ha mostrado, se me ha enseñado. Ese Dios nos puede ayudar. Y por eso hay que buscar su presencia, hay que buscar su rostro. Y dice, reúnete con todos los judíos que hay en Susa. Orad y ayunad 3 días por mí. Que yo, cuando ustedes terminen, yo voy a ayunar también. No, vaya ustedes. Y yo haré lo mismo. Aquí donde estoy. Y no solamente yo, porque la influencia de ella era tan grande y el mensaje que ella impartía con su vida era tan grande que había alcanzado a las doncellas que tenía a su alrededor. Y dice, yo y mis doncellas también haremos lo mismo. Y que pase lo que pase. Dios tiene el control, Dios lo va a hacer. Entonces esa fe, eso me muestra la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ella sabía, conocía a su Dios y sabía que Dios iba a actuar en medio de la circunstancia. Entonces, primera característica, la fe. La segunda característica que encuentro en Esther es la sumisión.
La sumisión marcó favorablemente la vida de Esther, ya en su familia como hija y en el reino como reina. Marcó la vida de esta mujer. En el capítulo 2:20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, oiga bien, según le había mandado Mardoqueo, sujeción a la enseñanza, sujeción a lo que su padre le había impartido, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo decía, como cuando él la educaba. Hermano querido, padre querido, lo que tú le enseñas a tu hijo en el hogar, no importa dónde vaya y no importa cuántos años tenga, cuando él se confronte con la realidad del mal, él va a decir, no lo voy a hacer, porque mi padre y mi madre me enseñaron el temor de Dios y no lo voy a hacer, me voy a mantener. Hacía lo que su padre le enseñaba, porque aún siendo reina, ya no era una simple mujer, era reina, pero aún siendo reina, ella dice, yo hago lo que mi padre me enseñó. La enseñanza de los padres perdura en la vida de sus hijos. Y Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora ella era reina, pero los principios de sumisión seguían vivos en ella. No se olvidan, y hacía que ella se sometiera a las reglas establecidas tanto con su primo como en el reino. Dice el versículo 15 del capítulo 2, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le servían. Muchas veces lo menos se convierte en más. Aquí estaba establecido en el reino, Esther, aquí está establecido lo que tú puedes usar para presentarte delante del rey. Pero tú puedes, si quieres, usar más. Pero ella dice, yo me someto a lo establecido. Yo hago, yo uso, me basta lo que se ha establecido. Estoy enseñada a obedecer. Estoy enseñada a sujetarme. Entonces me basta. Y eso hacía que ella ganara el favor de todos los que la veían, su sencillez y su humildad. Tercera característica, su valentía. Se necesitaba ser muy valiente, en el caso de Esther, para presentarse a un concurso de mujeres persas, un concurso de belleza de mujeres persas. Eran mujeres persas, siendo una judía y además de eso una exiliada. ¿Ve? Entonces, pero se requería valor para actuar, para lanzarse, y ella lo hizo. Esta valentía hacía de ella una mujer hermosa y agradable. Dice, y la doncella agradó a sus ojos, dice que tercera característica, su valentía. Se necesitaba ser muy valiente para presentarse a un concurso de bellezas de mujeres persas, siendo una judía exiliada. Esta valentía hacía de ella una mujer hermosa, agradable a los demás. Capítulo 2, versículo 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esa sencillez y esa sujeción, ese contentarme con lo que me dan, hizo de ella una mujer grande y que la tuvieran en cuenta y la pusieran en alta posición y en la mayor comodidad. La cuarta característica era su prudencia. Una mujer prudente, dice la palabra, es una herencia. ¿Herencia de quién? No de los padres, porque los padres dejan casa, dejan tierra, dejan ganado, dejan cualquier cosa. Esa no es la herencia, esa no es la mujer prudente. Dice, la mujer prudente es una herencia, no de lo terrenal, sino una herencia de Dios. Y ese valor se lo enseñó Mardoqueo a su hija. Tú eres una herencia de Dios. Tú eres una mujer especial. A ti no te debe bastar ni las riquezas ni lo que deslumbra en el palacio, porque tú eres una herencia de Dios, una mujer especial que brillará con luz propia, con la luz del cielo, con la luz de Dios, porque esas son las mujeres de Dios. Una persona prudente sabe qué hablar, sabe cuándo hablar y sabe con quién hablar.
Y eso era Esther, una mujer prudente. No es un pecado para hablar, no es un pecado hablar. El pecado está en no controlar su lengua, incurriendo en chismes y murmuraciones. Esther, dice la palabra del Señor, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Obediencia, prudencia y sujeción van de la mano, 3 características importantes. Si Esther no es una mujer prudente, si Esther es una mujer que habla hasta decir no más, si es una mujer que le gusta hacer reír a los demás, en un momento dado hubiera descubierto ella misma quién era y hubiera sido su mal. Pero ella sabía exactamente cuándo debía hablar, porque Mardoqueo le dijo, no hables, no vas a decir que eres judía, vas a estar con la boca cerrada todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios actúe. Y así lo hizo. Prudencia, mujer, enseña a tu hijo a ser prudente. Padre, enseña a tu hijo a ser prudente, pero primero tienes que serlo tú. La prudencia es muy importante, van de la mano. Obediencia, prudencia y sujeción van de la mano. No dejes que tu lengua te haga pecar. La 5ª característica es su vida de oración. Una mujer que oraba, una mujer que buscaba la presencia de Dios. A pesar de estar rodeada de tanta incertidumbre, paganismo, idolatría, odios y tantas cosas que podían hacerle tambalear su fe, en el momento preciso decide buscar la dirección divina y estar dispuesta a ofrecer su propia vida por su pueblo. Aquí hay convicción, hay convicción y solo convicción de quién soy y a quién le pertenezco y qué debo hacer cuando mi Señor me exige, me pide qué debo hacer. Es hermoso encontrar eso, y fue en la presencia de Dios, fue orando y ayunando que Esther recibió las directrices de Dios para presentarse delante del rey. Fue allí, no fue porque ella quiso, ni porque ayunó, ni porque oró, no, es porque ella esperó en Dios, es porque ella creyó en Dios. Y en medio de su situación estuvo presta para hacer lo que Dios le dijo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, oiga bien, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, después de ayunar, y entonces, después de recibir dirección, y entonces, después de hablar con mi padre, y entonces, después de saber qué es lo que mi padre quiere, yo me presentaré ante el rey con una total disposición. Y si perezco, que perezca. No me importa, porque creo en el Dios del cielo, porque sé quién es el Dios del cielo, porque sé quién soy yo delante de mi Padre, porque sé que mi Padre me respaldará, porque sé que mi Padre actuará. A vida de fe, de oración, obediencia y sujeción. Si perezco, que perezca. Lo menos que me puede pasar es perecer, pero doy mi vida por mi pueblo, doy mi vida para hacer la obra del Señor. El acudir al ayuno y a la oración nos muestran su vida de oración a Dios. La 6ª característica es la humildad. La humildad. Y la vemos, vamos a ver qué dice la palabra. La humildad refleja la presencia de Dios en una mujer que teme a Dios, sin lugar a duda. Ser conforme con la provisión que se le ofrece, ser conforme con lo que a ella se le da, con lo que Dios te provee, sé conforme con lo que Dios tiene para ti. Esther no necesitó de tantas cosas para que estaban a su disposición para ser bella, agradable, aceptada y amada. No necesitaba de abundancia para sentirse realizada. Con muy poco, en medio de la abundancia, era feliz, porque su felicidad no la determinó nunca lo material, no lo determinó nunca lo espléndido, no la determinó los lujos, porque tenía muy claro que solo la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa será bendecida. Entonces, para ella lo demás carecía de valor frente a la grandeza y el poder de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más quiere una mujer? ¿Qué más quiere una mujer cuando sabe que cuando el temor de Dios está en su vida, ella vale más que las piedras preciosas? Si no lo cree es porque no tiene la palabra. Pero tú, mujer, madre, vales más que las piedras preciosas. Así que no se atrevan a ponerle la mano a sus esposas. Ellas son valiosas.
Y ese valor tienen que transmitirlo a sus hijos, para que ellos lo conozcan, para que ellos lo sepan. Las piedras preciosas, así es el precio de la mujer. En el capítulo 2:15 encontramos esa parte. Dice, el corazón contrito y humillado no lo va a despreciar jamás el Señor. Y la séptima característica es autodominio y paciencia. Es la séptima característica que encuentra en nuestra mujer. Casi siempre las mujeres somos rápidas para hablar. Uy. Y si las cosas no son como nosotros nos gusta, si salen contrarias, ¿quién nos aguanta? Somos rápidas para hablar. Pero aquí hay algo, el autodominio y la paciencia son características que deben reflejar a toda mujer. No sucedió con Esther, así cuando se enfrenta a la situación adversa. Cuando ella se entera de la situación del pueblo, que están a punto de ser destruidos, ella no echa mano ni de sus argumentos, ni de su posición, ni de su belleza. Ella tiene autodominio, ella se controla. Ella estaba en la presencia del Señor y en la presencia de Dios esperó lo que tenía que hacer. Y cuando ya todo estuvo preparado, cuando todo estuvo listo, cuando ya ella dependió de Dios, cuando Dios le dio la estrategia, le dice a Mardoqueo, vete para allá, tranquilo tú y todos los tuyos, que hoy me presento delante del rey. No es conforme a la ley, porque el rey no me ha mandado llamar, pero el pueblo está en peligro. Yo he estado en la presencia de Dios, he visto el poder de Dios en mi vida. Ahora quiero ver la gloria de Dios en su pueblo. Yo me voy a presentar al rey. Y si perezco, que perezca. Y si el rey dice que me manden a matar, que me manden a matar. Pero yo, guiada por el Espíritu Santo de Dios, voy a actuar conforme el Espíritu de Dios me está mandando. Y Esther se levanta, echa mano de su esplendor, de su belleza, de su elegancia, se viste con lo que Hegai le da y entra al patio del palacio. Tal vez el rey oyó el movimiento. ¿Quién se mueve? ¿Quién está en el patio del palacio? Cuando aparece la deslumbrante Esther y dice, yo, rey. Y él extiende el cetro y le dice, sigue, reina, siéntate, ven aquí. Ahí comienza el principio de la victoria de Dios para su pueblo Israel. Ella entra, se acerca al rey. Y el rey ni siquiera le deja que exprese qué quieres, Esther. Esther, estás hermosa, estás linda, estás que me has cautivado. Era la belleza de Dios y yo estoy segura que cuando Esther entró en el poder de Dios, a la presencia del rey, el rey no estaba viendo a Esther, estaba viendo a un representante del cielo, a una representante del trono de la gracia, a una mujer llena del Espíritu Santo. Y frente a esa situación, él no se pone sino a decir, reina Esther, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu petición? Dime qué quieres, porque hasta la mitad de mi reino te daré. ¡Qué oportunidad más precisa! ¡Qué oportunidad más grande! Esther iba buscando una ocasión para salvar a su pueblo, pero como es una mujer que tiene autodominio y que tiene paciencia, le dice, no, rey, no te preocupes, yo solo vengo a invitarte para que vayas a un banquete que te he preparado. Y vayas con Amán al banquete que te he preparado. Eso es todo. Y invita al rey. El rey va con Amán a su banquete. Y cuando está en su banquete, en el espléndido banquete, otra vez el rey le dice, reina, ¿qué es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Dime lo que quieres, que hasta la mitad del reino yo te doy. Pero el rey le dice, Esther le dice, no, rey, señor mío, no te afanes, no te preocupes, yo no tengo prisa. Yo quiero que vengas mañana con Amán a otro banquete. Tenía al frente al enemigo y al poderoso, al que le quería destruir y al que la podía defender, pero ella espera en Dios, no pone su esperanza en el hombre, ella espera en Dios y espera el día siguiente, cuando Amán y el rey otra vez vuelven al banquete, y es allí, en ese banquete, donde ella expone su petición. El pueblo judío estaba para ser destruido. Amán salió del primer banquete dispuesto a destruir a Mardoqueo, a ahorcarlo, dispuesto a que se cumpliera la ley que había firmado el rey.
Eso era su único anhelo. Pero mientras él se ardía en su envidia y en su maldad, Dios entretejía los hilos de la salvación para el pueblo de Israel, usando a una hija de Dios que había conocido el temor de Dios, enseñado por un padre que sabía lo que tenía que hacer. Y es ahí entonces cuando ella le dice: mi pueblo y yo hemos sido vendidos, hemos sido entregados para muerte, rey. Nos van a matar, nos van a exterminar. Qué bueno si fuera para otra cosa, pero mira, para quitar nuestras vidas, para matarnos. Es allí cuando ella comienza a decir quién es. Es allí cuando ella descubre su nacionalidad. Dice: nos quieren matar, nos quieren destruir. Y ante semejante noticia ya Dios había cautivado el corazón del rey ante la belleza espléndida de Esther. Y le dice: ¿quién es el que quiere hacerlo? Y entonces ella dice: es este malvado que está sentado contigo aquí. Este Amán nos ha vendido, nos quiere destruir. Y allí comienza Dios a actuar. Ustedes conocen el resto de la historia, yo no se las tengo que decir. Lo que me interesa a mí es saber cómo una mujer que ha sido instruida por un hombre temeroso de Dios, como una mujer que entendió el plan de Dios para su vida y para su pueblo, como una mujer que amó a Dios con todo su corazón, pudo salvar a todo un pueblo. Padre, si Esther pudo salvar a todo un pueblo usada por Dios, por la gracia del Señor, ¿no puedes salvar tú a tus hijos? ¿No puedes salvar tú a tu familia? ¿No puedes salvar tú a tu generación? Instruyéndola en el camino perfecto de la gracia de Dios. Eso es lo que estamos necesitando hoy. Hoy estamos necesitando hombres y mujeres como este Mardoqueo, que se dediquen a fundamentar, a orientar, a enseñar, a cuidar, a cultivar la vida de esta generación para la gloria del Señor, para que el pueblo, el mundo conozca que no hay Dios como el Dios del cielo y de la tierra. Estamos en la misma condición en que se encontraba Esther en aquella época. Hemos sido vendidos también nosotros. Colombia ha sido vendida. Estamos en peligro. ¿Dónde están los mardoqueos que están levantando a sus hijos para salvar a Colombia? ¿Dónde están los jóvenes y las mujeres que se levantarán para alzar la bandera de victoria, porque Dios les ha enseñado y les ha conducido a vivir para Él? Padres, abramos nuestros ojos, entendamos en qué mundo estamos. Dios tiene el control y Dios usa la calma de sus hijos, usa cuando están en el secreto y les revela lo que deben hacer. Dios es poderoso, Dios es excelso, Dios es sublime. Nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo como hijos, como padres, como abuelos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? Mis amados, Mardoqueo nos enseña nuestra responsabilidad delante de Dios con respecto a nuestros hijos. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios de la herencia que nos ha encargado? En la actualidad, este mundo necesita de padres y madres que, como Mardoqueo, puedan responderle a Dios satisfactoriamente por la herencia que les ha encomendado. ¿Será que los que nos conocen a nosotros como cristianos y los que lleguen a conocer a nuestros hijos puedan decir: de tal palo, tal astilla? ¿Será que ese refrán se pueda repetir en la vida de nuestros hijos con respecto a nosotros? Eso tiene que ser el ideal. Para que esto acontezca, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la obediencia, la sumisión deben ser parte integral de nuestras vidas para que nuestros hijos puedan estar y permanecer en Cristo Jesús. Negarnos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, humillándonos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Recuerda, de tal palo, tal astilla. Yo tengo que darle gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque yo quedé huérfana a los 5 años. Yo no conocí a mi madre porque no estaba con ella. De 7 meses fui entregada a mi abuelita. Ella me crió, me tomó como su hija. Y ella era cristiana y me enseñó el camino del Señor. Ella no sabía leer ni sabía escribir. Era una analfabeta total. Pero ella aprendió la palabra de Dios. Ella ponía que le leyeran la palabra de Dios. Y ella
asimilaba esa palabra de Dios en su corazón y nos la repetía a nosotros. Y siempre estaba dándole la palabra del Señor en mi corazón. Le doy gracias a Dios, porque si algo tengo que decir, que yo puedo contarme como una de esas del Salmo 1. No tuve necesidad del mundo, no tuve necesidad de placer. Dios me guardó, Dios me escogió, usó a una abuela que no sabía leer ni escribir, pero que conoció el amor de Dios, que vivió el amor de Dios, que murió siendo una sierva del Señor. Me encaminó, me puso en el camino del Señor. Y mi anhelo, sinceramente, es morir como ella murió, como una sierva del Señor, estando en la presencia del Señor. Porque yo quiero, sí quiero, repetir y grabar eso en mi corazón. De tal palo, tal astilla. Y deseo que en mi corazón, que mis hijos también puedan entenderlo, que mis hijos también puedan conocerlo, que mis hijos también puedan seguir firmes hasta el final. Pero en esta tarde quiero decir, ya casi tarde, quiero decirles, queridos, ¿cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con Dios? De tu relación con Dios depende lo que serán tus hijos. De lo que tú aprendas de Dios, le enseñarás a tus hijos. De lo que tú seas delante de Dios, serán tus hijos. De lo que tú ames delante de Dios, amarán tus hijos. ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Cuáles son los dividendos de la herencia que el Señor ha colocado en tus manos? Espero que reflexiones y te invito, todavía hay tiempo. Todavía tienes la oportunidad de rectificar tu camino, que si tú ves que hay cosas que no están acorde con el poder y la palabra de Dios, vengas al Señor, te rindas a Él y decidas de hoy en adelante convertirte en el Mardoqueo para tus hijos, en el Mardoqueo para que tus hijos vean la gracia y el poder del Señor. Gracias a Dios. Dios me les bendiga, Dios les guarde, les guíe, pero nunca olviden, lleven en su corazón siempre presente, de tal palo, tal astilla. Repítalo conmigo, de tal palo, tal astilla. Eso es lo que Dios quiere. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde.